In a world dominated by major superpowers like China or the United States, some countries are often overlooked. One of these is the Republic of Chile, a country in South America whose foreign policy I had the pleasure to understand a little bit more. Thanks to an interview that I conducted with Mr. Rodrigo Waghorn, representative of Chile at UNESCO. We talked about his job at the UNESCO, Chile's view on foreign policy, and more. I hope you will enjoy this interview as much as I did making it. Sí, hola Joel, qué gusto tenerte acá en UNESCO y poder compartir contigo algunos minutos. Yo soy Rodrigo Waghorn, soy delegado adjunto de Chile ante la UNESCO. Tengo un embajador, yo no soy el embajador, hay un embajador pero que también es el embajador ante Francia. Así que principalmente mi trabajo es asesorarlo y apoyarlo a él y trabajar en todos los temas relacionados de Chile con la UNESCO, ¿no? Las prioridades que tiene Chile ante la organización. Vale, y justo, sí. ¿Cuáles son esas prioridades? Las prioridades son, es difícil priorizar cuando uno trabaja en un organismo internacional tan grande y con tantos mandatos, ¿no? Porque la UNESCO tiene a su cargo en el sistema de Naciones Unidas temas tan importantes para los países como educación, cultura, ciencia y seguridad de los periodistas, por ejemplo, ¿no? Libertad de prensa. Entonces, cómo priorizar entre esas áreas es complejo, pero lo que intentamos hacer es ver cuáles de estos elementos son los más importantes para que ellos tengan un impacto a nivel local. Cuando discutimos temas de educación, como los temas de educación, los distintos programas, las distintas agendas de UNESCO pueden tener un impacto concreto en la implementación de políticas públicas a nivel nacional. Entonces, para eso también es importante una discusión en el día a día con los ministerios en Chile, para que ellos nos cuenten cómo ven los trabajos de UNESCO, cuáles son las prioridades en cada área, y en eso intentamos principalmente focalizar nuestro trabajo, constituirnos un puente entre la institucionalidad chilena y la UNESCO. Hay lineamientos generales de la política exterior chilena. La política exterior chilena se ha consolidado durante los últimos años y hay una base importante que son los principios de la política exterior de Chile. Aparte de eso, están las prioridades que impone o que nos impone, pero que genera cada administración en términos de política exterior. Y además hay lineamientos estratégicos para cada una de las misiones. Entonces uno tiene un marco general. Y en ese marco uno siempre se tiene que mantener, pero hay elementos, evidentemente, en los cuales hay que tener una permanente intercambio, relación, porque hay temas políticos, ¿cierto? Hay decisiones que son más políticas, entonces eso es importante, estar bien coordinados con el país en cuanto a las posiciones en este mundo tan cambiante y en estos escenarios geopolíticos tan complejos, y a nivel técnico también, porque muchas veces los elementos técnicos de la UNESCO tienen que también dialogar con las prioridades de implementación de esos elementos a nivel nacional. Así que si bien hay un marco general, porque sí, tú tienes razón, en la discusión a veces salen cosas que aparecen en el minuto. Entonces uno no tiene tiempo para ir y volver con preguntas y respuestas con Chile, además la diferencia horaria y todo eso. Y ahí uno se basa en las políticas generales, pero después uno puede informar y comentar y después también hacer observaciones a posteriori respecto a los resultados de las conversaciones, así que es un proceso fluido. ¿Y nunca ha pasado un escenario en el cual usted ha tenido que reaccionar sin tener la opinión del gobierno, por ejemplo? Es que es lo que te comento, ¿no? En general yo tengo siempre la opinión del gobierno, porque de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay políticas generales y bien claras en los temas más importantes para la política exterior de Chile. Entonces, eso permite que uno sienta que ante una discusión o ante una negociación compleja uno tiene las herramientas para poder responder. Vale. Y si uno siente que no las tiene, dejará la discusión a un lado y retomará después con aclaraciones, pero siempre yo creo que se puede manejar los distintos desafíos que te impone
la diplomacia en directo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, como te expliqué, uno de los sectores más importantes de UNESCO es el de cultura. Sí. Y dentro del sector de cultura, la protección del patrimonio natural y material, siguiendo los lineamientos de la Convención de 1972, ¿cierto? Que la conoces bien. Claro. Es uno de los elementos prioritarios de la acción de nuestra delegación ante la UNESCO. ¿Cómo nos preocupamos? Manteniéndonos siempre muy informados de todas las negociaciones que se realizan para fortalecer el trabajo de la Convención, por ejemplo, participando en las reuniones anuales del Comité de Patrimonio Mundial como observadores, porque no somos miembros del comité, pero sí participamos como observadores. Y en ese marco general, después yendo a lo particular, viendo cómo todas las decisiones que toma el comité o las decisiones que se toman en el marco de la Convención pueden afectar o no al seguimiento de la Convención en Chile. Nosotros tenemos 7 sitios de patrimonio mundial en Chile. ¿No? ¿Te acuerdas que nuestra primera Sí, me acuerdo de algo, fue sí. ¿Cuáles eran esos sitios? Sí. Repartidos por todo el país. Y esos sitios tienen muchos desafíos. Okay. Tienen los desafíos que enfrentan hoy ante el cambio climático, tienen desafíos de cómo se integran al desarrollo de las comunidades. Entonces hay que estar muy atentos a trabajar siempre con la UNESCO para que tanto las autoridades que tienen a cargo la protección de ese patrimonio sigan bien los lineamientos de la Convención para mantener los sitios considerados bajo la lista del patrimonio mundial y por otra parte para ver de qué manera la UNESCO puede apoyar en los distintos desafíos que tienen esos sitios. ¿Y justo la UNESCO está haciendo suficiente según usted? Por ejemplo, cuando fue el incendio en Isla de Pascua, en Rapa Nui, la UNESCO reaccionó inmediatamente y activó su fondo de emergencias para el patrimonio. Y fue en apoyo para analizar qué es el impacto que había tenido el incendio en el sitio patrimonial de Rapa Nui. También en Valparaíso, la UNESCO ha hecho un trabajo importante para ayudar al reforzamiento de la capacidad institucional para responder ante los desafíos que tiene el sitio de Valparaíso, que es un sitio muy complejo, porque es un sitio vivo, es un sitio de patrimonio donde la gente está caminando y viviendo y haciendo sus actividades en el día a día. Entonces cada sitio en particular tiene sus propios desafíos. Por ejemplo, Chinchorro, que son las momias más antiguas del mundo, que están en el norte de Chile, tiene un desafío también de cómo estos sitios de patrimonio que están algunos en lugares donde donde vive la gente, cómo son protegidos de mejor manera, cómo la administración del sitio puede obtener las capacidades técnicas para poder apoyar a la mantención, la conservación del patrimonio. Okay. Las iglesias de Chiloé y así la cantidad. Y sí tenemos un desafío que es importante resaltar, que Chile no tiene ningún sitio natural. Okay. Todos los sitios de Chile son de patrimonio cultural, pero no hay sitios de patrimonio natural. Entonces yo creo que ahí Chile tiene un desafío con toda la belleza escenográfica y patrimonio natural que tiene nuestro país. Yo creo que es importante avanzar también a ver cómo incorporamos esa parte de la convención que nos falta implementar. Justamente es difícil hacer que algo se inscriba al patrimonio mundial, por ejemplo, natural, para Chile es difícil hacer. Es difícil porque es un proceso que requiere primero un trabajo importante con las comunidades. Okay. Tiene que ser una construcción desde la comunidad hacia la política pública. No es llegar y decir vamos a declarar como sitio de patrimonio mundial ese lugar, o esa reserva de la biosfera, o ese parque nacional, o esa iglesia, porque tiene que haber una construcción, ¿no? desde la comunidad de los pueblos indígenas también, claro. De la recuperación del conocimiento, de todo lo que implica un lugar, ¿no? Porque los lugares no son solamente lugares, sino que son espacios donde... Entonces es complejo desde ese punto de vista, pero también es complejo porque es un proceso largo. Ahora con las nuevas reglas son al menos 4 o 5 años los que toma poder llegar a inscribir un sitio de patrimonio mundial.
Entonces eso requiere un esfuerzo económico también. Sí, obvio. ¿No? Requiere tener presupuesto, requiere un esfuerzo económico para poder avanzar, entonces, y priorizar además, porque teniendo tantas posibilidades, ¿cómo tú avanzas? Hay países que tienen solucionado eso, tienen dinámicas permanentes y están todos los años presentando sitios, Okay. pero requiere una institucionalidad fuerte. Quizás si hablamos más de geopolítica en general, ¿cómo ve Chile a los cambios que están actualmente polarizando nuestro mundo, sobre todo lo que estamos viendo con Rusia y Ucrania, por ejemplo? Yo creo que Chile es un actor importante en la búsqueda de consensos a nivel global. Somos un país mediano, con una población de 20 millones de habitantes, pero con un territorio importante y bien conectado, ¿no? En esta confrontación geopolítica, ¿no? Estamos en un país que se enfrenta al Océano Pacífico, que tiene recursos, entonces efectivamente esta lucha geopolítica tiene un impacto en el país, lo estamos viendo ahora con las sanciones económicas, ¿no? Y esta relación o esta guerra económica entre Estados Unidos y China que eventualmente va a tener un impacto en la economía nacional. Entonces Chile tiene que ser un actor a nivel regional que asume un liderazgo, y así lo está haciendo, para poder encontrar vías de diálogo para que este impacto sea menor para la región y para el país, ¿no? Ofreciendo espacios de diálogo a través de los mecanismos ya existentes, como por ejemplo APEC o la Alianza del Pacífico o la misma cooperación regional a través de la CELAC. Creo que es importante que los países asuman que estamos en un tiempo desafiante, pero que tenemos la capacidad de participar, opinar, y por eso es tan importante la defensa del multilateralismo, ¿no? El multilateralismo, que muchas veces es criticado porque no encuentra las soluciones exactas para cada momento de la historia, tiene que reforzarse. ¿Cómo se refuerza? Con más multilateralismo. Necesitamos más diálogo, necesitamos más cooperación entre los países, necesitamos que todos nos escuchemos para poder avanzar. Yo creo que esos dos elementos, ¿no? Un diálogo regional fortalecido, una política de búsqueda de consensos y por otra parte el fortalecimiento del multilateralismo como un elemento clave para avanzar hacia los desafíos que nos impone Y justo sobre la región América Latina, ¿cómo ve usted hoy día la cooperación en América Latina? Y segunda pregunta, ¿cómo ve la relación entre Chile y Argentina? Porque ahora mismo está cambiando. La cooperación regional, como te dije recién, es clave para todo país. Ningún país puede aislarse y buscar soluciones por sí mismo si es que no necesita un cierto consenso o una cierta integración regional de los temas más relevantes, ¿no? Y Chile y los otros países de la región siempre estamos haciendo esfuerzos de que eso sea así. Han habido distintas iniciativas, algunas más exitosas que otras. Hay un foro de cooperación que es la CELAC, está también la Organización de Estados Americanos, que tiene otra composición, pero que también busca encontrar vías de diálogo. Entonces es muy importante mantener ese espíritu de coordinación regional y de búsqueda de consensos a nivel regional y de acuerdo. Muchas veces los países, por el contexto político, por los gobiernos que están de turno, digamos, se buscan diferenciar y se generan bloques, ¿no? Dentro de la región. Pero eso es una consideración política que no obsta o debiese de todas maneras permitir que se mantenga la coordinación regional en los temas que son clave para la población, ¿no? Para las comunidades, la cooperación transfronteriza, por ejemplo, los acuerdos sobre energía. Chile, junto a otros países, Uruguay y Brasil, han hecho un gran trabajo últimamente en la cooperación para generar, por ejemplo, un lenguaje propio de inteligencia artificial, ¿no? Que de alguna manera posiciona a la región en esta lucha global por estas nuevas tecnologías. Entonces es muy importante. Y la relación con Argentina ha sido, es y será por siempre nuestro vecino y nuestro principal socio. Y tiene que ser así.
Pasamos por momentos, como todos los países, ¿no? Pasamos por momentos más complejos en la relación y otros momentos de mucha cercanía ideológica también, dependiendo de los gobiernos de turno. Pero Argentina tiene que ser, para nuestra política exterior, considerada como un actor clave. Y yo creo que eso es un elemento permanente de nuestra política exterior y una política de Estado. Nuestra relación con Argentina es fundamental. No podemos... Y justamente, ¿cuál es el papel del diplomático en hacer que las relaciones entre los países se mejoren? Porque Argentina y Chile a veces... Yo creo que firmemente que nosotros los diplomáticos somos, no es que yo crea, es que en realidad es así, somos los que implementamos la política exterior de Chile, ¿no? La política exterior la define el presidente de la República y la Cancillería a través del canciller y su red diplomática. Okay. Es la que implementa la política exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un rol importante en no solamente con Argentina, sino que con la región, con el multilateralismo, con otras regiones del mundo, en los temas comerciales, en los temas de migración, en los temas de consulares también. La red diplomática le da sustento al accionar de nuestro país en temas de política exterior. Entonces yo creo que el reforzar la profesionalización tenemos una carrera diplomática, tenemos una diplomacia muy profesional, ¿vale? Pero eso tenemos que seguir reforzándolo, tenemos que seguir trabajando en tener mejores diplomáticos, tenemos que seguir trabajando en que haya una diversidad también, que haya más igualdad de género también en la diplomacia, porque una diplomacia representativa nos permite también representar mejor a nuestro país. Así que, pero yo creo firmemente en que tenemos un rol muy importante que cumplir en todos los ámbitos de nuestra implementación de nuestra política exterior y especialmente en la relación con nuestros vecinos. Yo tengo dos preguntas más, pero una que más me interesa es sobre la Antártica. ¿Cuál es para Chile el papel de la Antártica? Porque sé que es algo muy importante. ¿Cuál es para Chile el papel de la Antártica? Es un continente que es fundamental para la subsistencia de la raza humana, ¿no? Sin la Antártica que conocemos hoy, la biodiversidad y el clima y la subsistencia del hombre en la Tierra se vería muy afectada. Entonces, primero que todo, la Antártica es un continente a proteger. ¿Cómo protegerlo? A través del involucramiento de los países y el compromiso de los países en su protección. A través de los mecanismos existentes y otros que eventualmente puedan colaborar con eso. Existe un tratado antártico, del cual Chile es fundador y miembro consultivo. Son 29 países que tienen como principal objetivo que la Antártica se dedique a la paz y a la ciencia, ¿no? Pero por otra parte, tenemos un compromiso como país de proteger algo que nosotros consideramos, digamos, porque es así, como parte integral de nuestro territorio. Para Chile, su territorio antártico está bien delimitado, está bien resguardado y tenemos presencia permanente. Y tenemos esa presencia permanente porque creemos que es parte integral de Chile, que es parte integral y que Chile, como país, en todas sus expresiones, ¿no? En las expresiones económicas, en lo cultural, en lo social, es porque estamos conectados con la Antártica. Entonces, para nosotros el continente antártico es parte no solamente una responsabilidad desde el punto de vista global, pero también desde el punto de vista nacional, porque es parte de nuestro territorio. Y así bien lo protege, digamos, estos derechos soberanos de Chile sobre la Antártica están bien protegidos también por el mismo Tratado Antártico. Así que es importante que Chile siga siendo parte de este grupo de países
y ojalá que se expanda a más países comprometidos con el sistema del Tratado Antártico, con la protección de los principios del Tratado Antártico y los distintos elementos que funcionan en concordancia con el Tratado Antártico. Justo sobre la Antártica yo vi algo muy interesante porque hay el tratado sobre la Antártica, pero también hay países que pues reivindican una parte del territorio. Por ejemplo, Reino Unido, Chile, Argentina creo que tienen territorios que se sobrepasan. Y al mismo tiempo tenemos países como Rusia que justamente han encontrado petróleo en esas zonas que son chilenas o reivindicadas por el Reino Unido, por ejemplo. Y al mismo tiempo los Estados Unidos sobre el presidente actual están un poco cuestionando el orden mundial. ¿Usted no piensa que con todos esos factores la Antártica podría ser muy próximamente un terreno de juego y de batalla donde países pues no respetan el derecho internacional? Ese es principalmente el objetivo del Tratado Antártico, ¿no? Del cual, por lo demás, Estados Unidos y Rusia son miembros. Claro. ¿No? Y ellos se han comprometido y han reforzado en cada sesión de las reuniones consultivas del Tratado Antártico su compromiso con el Tratado Antártico. Entonces, desde el punto de vista del mismo Tratado Antártico, hay una reiteración de parte de esos mismos países de cumplir las reglas del juego, cumplir con el derecho internacional en cuanto a lo que señala el Tratado Antártico, el protocolo medioambiental, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, todos estos otros elementos que forman parte del sistema del Tratado Antártico. Entonces, primero decir eso, ¿no? Que los países están comprometidos a proteger este sistema. Por otra parte, el mismo tratado no permite la prospección petrolífera. Entonces, sí, hay informaciones que dicen que los rusos o los chinos deberían, pero no hay en realidad nada que diga que eso sea cierto, porque si fuese así, estos países no estarían respetando el tratado al cual se han sumado voluntariamente y han dicho que van a respetar. Entonces yo creo que una de las respuestas a este desafío geopolítico y a este eventual escenario de conflictos o de disputas que señalas tú es fortalecer el Tratado Antártico. Por ahora son 27 países consultivos y son 55 países miembros. Tendría que actualizarse, que hay algunos más, pero por ahí va. Entonces hay también un llamado, ¿no?, a otros países a sumarse a este desafío, por la importancia que te dije al principio tiene el continente, valorizarlo como un continente de paz y de ciencia y como un continente de cooperación internacional. El Tratado Antártico yo creo que es el tratado de paz más exitoso de la historia de la humanidad, porque ha logrado mantener todo un continente protegido de los conflictos y esperamos que así sea, y eso es parte también de la política exterior de Chile. Le puedo decir a la gente que quiere ser diplomático, los jóvenes, que sean diplomáticos, que es una carrera fascinante y es importante, ¿no?, contar con buenos diplomáticos, porque es lo que la sociedad requiere para que los países puedan encontrar buenos acuerdos. Hay otras formas de negociar, ¿no?, también, y hay muchas formas de diplomacia. Por eso no necesariamente ser diplomático de un país es una respuesta, sino que también trabajar en organismos internacionales, trabajar en ONG, en la sociedad civil, trabajar en centros de conocimiento, en think tank, también son formas de aportar, ¿no? Pero la diplomacia y el multilateralismo requieren un entusiasmo de parte de la juventud y ojalá se puedan incorporar a este desafío.